pediculosis, tungiasis, miasis y larva migra, ¿ya? Comenzamos a hablar con una que es la principal, que vendría a ser la escabiosis. Esto es algo que ustedes no se van a librar de la consulta. Realmente la escabiosis es algo que vemos todos los días. Obviamente hay más temporadas del año donde tenemos consultas de pacientes con escabiosis, ¿ya? Tenemos que reconocer que la escabiosis comúnmente se le dice sarna, es una enfermedad cosmopolita muy contagiosa y bastante pruriginosa, y eso es algo característico de esta patología. Deriva del griego sar, que es carne, y corto, cortar, ¿ya? Es producida esta patología por un ectoparásito que se llama Sarcoptes scabiei. Ahora, esta patología no discrimina género, no tiene predilección por ningún grupo étnico, ni tampoco por ningún estrato social. Normalmente la vemos en invierno porque tal vez hay más hacinamiento de las personas. También hay que tener en cuenta que esta es una patología muy frecuente. Fíjense, la incidencia mundial se ha calculado de 300 millones de casos anuales. Si ustedes creen que no van a toparse con escabiosis, es mentira. Sí o sí vamos a tener en nuestra consulta o conocer a alguien que va a tener en algún momento escabiosis, ¿ya? Tenemos algunos mecanismos de transmisión y eso es importante explicarle al paciente porque dice, ¿cómo me contagié? Entonces, puede haber un mecanismo que es directo, de persona a persona. Ya vamos a ver que esta es una patología muy contagiosa, ya sea por diseminación intrafamiliar o sexual. O podemos tener un mecanismo indirecto a través de alguna superficie que esté contaminada, ya sea con huevos o con los mismos parásitos, ¿ya? Hay algunas variedades de escabiosis, por supuesto, que son más contagiosas que otras, sobre todo la variedad costrosa que hoy van a conocer. En esta diapositiva les estoy mostrando un poquito cómo es el ciclo de vida de este parásito. Aquí ustedes pueden ver en la parte superior cómo este parásito, que es el Sarcoptes scabiei, le encanta hacer unos túneles por debajo de la piel y eso es lo que vemos. Directamente hace unos túneles epidérmicos donde él aprovecha para depositar sus huevos. Estos huevos, fíjense, pone hilera 2 a 3 por día. Aproximadamente cada hembra adulta puede colocar de 40 a 50 huevos. Estas hembras, rápidamente los huevos, 2 o 3 semanas, se van a romper y comienzan a crecer. Se convierten en larva, en 4 días ya en ninfa y en una semana ya estos huevos pueden tener, se convierten en estos parásitos, perdón, en hembras adultas que son capaces de reproducirse, ¿ya? Entonces, algo característico es que tienen un ciclo muy corto y eso hace de que se prolifere rápidamente esta patología. En el transcurso de una semana, pues, el paciente puede tener muchas lesiones de esto, ¿ya? Ahora, estas son las variantes clínicas de la escabiosis. Si bien nosotros estamos acostumbrados, la más frecuente es la variedad clásica, donde en este cuadrito les he querido colocar que hay en la clásica mayor presencia de ácaros, sí es contagiosa, aparte es muy pruriginosa y eso es algo que desespera al paciente. Doctora, no puedo dormir, me pica en todo el cuerpo, ¿ya? Tenemos otra variedad que es la costrosa, como podemos ver aquí. La costrosa es la más, una de las variedades de escabiosis que presenta mayor cantidad de ácaros, ¿ya? Es muy contagiosa, pero no produce tanto prurito como la clásica. Bien, hay mayor cantidad de parásitos en estas costras, pero no pican tanto como lo haría una variedad clásica. Y casi siempre la relacionamos, la variedad costrosa, con personas que, por ejemplo, alcohólicos, indigentes o inmunosuprimidos, ¿ya? Y otra variedad que tenemos es la nodular. La variedad nodular no hay tanta presencia de ácaro, no es tan contagiosa, pero sí puede producir bastante prurito, ¿ya? Déjenme un momento que revise. Por favor, traten de apagar sus micrófonos para que así no interfieran a sus otros compañeros que quieren escuchar, ¿ya? Entonces, estas son las 3 variedades. Si en el examen yo les pregunto, ¿qué variedades de escabiosis conoce? Pues la clásica, la costrosa y la nodular, ¿ya? Ahora,
¿Dónde yo debo buscar esta patología? Efectivamente, hay zonas donde van a haber más proliferación de estos parásitos. Por ejemplo, siempre buscamos en las axilas. Como pueden ver aquí, axilas, genitales. Busquen entre medio de los dedos, las muñecas. También son zonas donde yo debo buscar estas pequeñas lesiones. Por supuesto, según la variante, yo puedo tener algunos cambios anatómicos. La variedad costosa. La costrosa, pues la vemos más en los genitales, las vemos más en las extremidades. La variedad nodular, yo casi siempre he visto en la zona de los genitales, es zona de predilección. Entonces, cuando le llega un paciente, doctora, tengo estas lesiones que me pican mucho, realmente no me dejan dormir porque hay cierta predilección del prurito nocturno, entonces ya yo debo sospechar, mi paciente puede tener una escabiosis y ya yo voy a clasificar según la lesión que vea en mi paciente, son pápulas, son microvesículas, son costras o ya son lesiones nodulares, qué variedad de escabiosis yo tengo, ¿ya? Entonces, clínicamente yo puedo tener distintas lesiones elementales. Ya ustedes conocen cuáles son las lesiones elementales. En una variedad clásica yo puedo tener pápulas eritematosas, yo puedo tener pequeñas microvesículas o ya en una variedad nodular, nódulos o si es la otra, placas muy descamativas, ¿ya? Algo que voy a buscar en mi paciente y me va a ayudar con el diagnóstico van a ser estos que se llaman surcos acarinos. Los surcos acarinos prácticamente vienen a ser los túneles que va haciendo la hembra para dejar sus huevos, pero nosotros en la piel los representamos como signos de interrogación o pequeños trayectos lineales, son muy pequeñitos, pero si yo tengo idea de lo que yo voy a buscar en mi paciente va a ser muy fácil y eso me va a ayudar muchísimo con el diagnóstico. También otras manifestaciones, puedo evidenciar en la piel múltiples escoriaciones. También ya ustedes saben que una escoriación es cuando yo saco pequeños fragmentos de la epidermis en las uñas, ¿ya? Y algo que es característico, el prurito. Prurito nocturno. Ese paciente, doctora, estoy desesperado, no me deja de picar la piel, todo eso, ¿ya? Entonces, no puedo dormir, mi picazón es sobre todo en la noche, entonces ustedes se enfocan en eso. Ya con estas características ya yo sospecho de que mi paciente tiene escabiosis. Veamos algunas imágenes de algunos pacientes. Pápulas, eritematosas, la zona de predilección axila. Este niño ya tiene bastante tiempo las lesiones. Aquí podemos ver otras pápulas. Siempre busquen zona de las muñecas, entre medio de los dedos, vean axilas genitales. En la variedad clásica, que es la que tenemos todos los días, pues esas son las zonas de predilección. Vean aquí cómo se puede ver el trayecto, los surcos acarinos que son característicos y ya podemos ver algunas escoriaciones o por supuesto aquí en este paciente este es otro surco acarino y las pápulas o microvesículas. En un adulto casi siempre encontramos las lesiones decapitadas. En un niño, un adulto, ¿por qué? Porque él va a rascar, tiene más fuerza y las va a decapitar o prácticamente vemos lesiones aquí un poco impetiginizadas, o sea, sobreinfectadas por el mismo rascado, ¿ya? En los niños muy pequeñitos, en los lactantes, es muy fácil reconocer la escabiosis. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mis lesiones elementales típicas. Fíjense aquí, pápulas, algunas microvesículas, y esto lo que vemos, que les decía que parecen como signos de interrogación, son la presencia de los surcos acarinos, ¿ya? Entonces, esto en un lactante va a ser muy, muy fácil que yo lo pueda reconocer. Ya en un niño más grande, peor en un adulto, por la fuerza que tiene al rascarse, decapitan un poco las lesiones, pero según mi localización anatómica, yo ya debo sospechar. Esta es la variedad que les decía nodular. Ustedes ven lesiones mucho más grandes, mucho más profundas, nódulos que no son tan pruriginosos, pero sí el paciente consulta llama la atención de que le han salido estas lesiones en los genitales. Yo las zonas donde he visto más siempre son los genitales. No es algo muy frecuente, la clásica es la que vemos más, pero hay que tenerlo en cuenta. Y esta es una variedad que es muy rara, como es la costrosa, pero ya sabemos que es muy, muy, muy contagiosa. Entonces, estas placas con costras muchas veces amarillo-verdosas que pueden estar adheridas en todo el cuerpo. Son casos excepcionales, pero por ahí tenemos en la consulta un paciente con estas costras, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y sabemos que son muy, muy, muy contagiosas. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Obviamente la clínica va a ser soberana, la clínica me va a mandar
toda la información. El prurito nocturno, no se olviden, eso es importante. Cuando le pica, en la noche, doctora, no puedo dormir, ya ustedes vayan pensando que es una escabiosis. La clínica, pápulas, nódulos, todo eso, microvesícula o la presencia de los surcos acarinos ya me está indicando. De todos modos, si yo aún tengo dudas, yo tengo una herramienta auxiliar y eso les he siempre he dicho en la clase, si yo tengo dudas, busco un auxilio, una herramienta auxiliar. Y ahí vendría a ser el estudio parasitológico, que consiste en que prácticamente decapitar una pequeña lesión, una pátula, una microvesícula, colocarle unas gotitas de KOH, hidróxido de potasio, al 30%, y así yo voy a poder visualizar ya sea al parásito o a sus huevos en el microscopio, ¿ya? Hay otras opciones, la dermatoscopía, que enseguida vamos a ver una imagen. Biopsia, creo que no se justificaría llegar a un estudio histopatológico para un proceso de escabiosis, realmente no sería el adecuado. ¿Por qué? Porque con la clínica es muy representativa y también el estudio parasitológico. En la dermatoscopía yo puedo ver estos pequeños como especies de triángulos marrones, que sería la presencia del ácaro por debajo de la piel. Ya eso sí sería también de gran ayuda. Diagnóstico diferencial. Esto es importante porque creo que la escabiosis es una de las patologías, si bien es muy frecuente, pero es una de las patologías que más confundimos con otras lesiones que presentan prurito también o que sus lesiones elementales pueden ser pápulas o microvesículas. Por ejemplo, el prurigo infantil. Yo casi siempre veo en la consulta, muchachos, prurigo que está diagnosticado como escabiosis o viceversa, escabiosis y en realidad es un prurigo. ¿Ya? Entonces creo que esa es una de las que tenemos que tener en cuenta. El prurigo, por supuesto, prurigo deriva de picazón, son lesiones muy pruriginosas, pero el prurito va a ser en cualquier momento. Y algo característico es que las lesiones, como esta es una reacción exagerada a la picadura de los mosquitos, las lesiones en el prurigo van a estar sobre todo en rostro, extremidades. No van a aparecer en axilas genitales como lo vemos en escabiosis, entonces son puntos que les pueden ayudar. Siempre el prurigo vemos en esas lesiones. En cambio, la escabiosis puede aparecer en todo el cuerpo y sobre todo en axilas, genitales, ombligo, esas son las zonas de predilección, ¿ya? Y recuerden, prurito nocturno es lo que les va a ayudar. Ahora, varicela. Podemos muchas veces confundirnos con varicela cuando recién está comenzando, pero acuérdense que la varicela tiene también un proceso de fiebre, malestar general, lo cual no va a haber en una escabiosis, ¿no? Exantemas víricos, podemos tener lesiones mucho más extensas y pruriginosas, pero va a ser en todo el cuerpo. Además, recuerden siempre preguntar al paciente, ¿cuánto tiempo tiene sus lesiones? Eso me va a orientar. Eso me va a orientar. Ahora, otro punto que es interesante también preguntarle a los pacientes es si alguien en la familia tiene estas mismas lesiones. Si me dice, sí, mi mamá tiene, mi papá tiene, mi hermanito tiene, o mi hijo ya tiene estas mismas lesiones, entonces ya yo me estoy enfocando en que es algo contagioso. Así que eso también me va a orientar en el diagnóstico de escabiosis, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo yo hago mi diagnóstico teniendo en cuenta la topografía, la localización de mis lesiones, la morfología, el prurito intenso nocturno, o ya mucho más si yo veo la presencia de un ácaro en un estudio parasitológico, ahí ya está mi diagnóstico. Si hablamos de tratamiento, creo que esta es una de las patologías donde no tenemos un gol estándar, no hay un tratamiento específico. Eso va, ¿cómo yo voy a escoger el tratamiento? Pues tengo varios antiparasitarios, pero yo lo voy a escoger según la cantidad de lesiones que tenga mi paciente, si es un niño, si es una mujer embarazada, si es un adulto. Aquí les he colocado algunas opciones, lindano, protanitol, permetrina, lociones azufradas, siempre y cuando el paciente no sea alérgico al azufre, pero estas lociones azufradas van muy bien en niños muy pequeñitos o en personas embarazadas donde no pueden utilizar otro tipo de medicamentos porque puede ser muy agresivos o muy tóxicos, ¿ya? El benzoato de bencilo, creo que es uno de los que más utilizan, casi siempre llega a la consulta pacientes ya que vienen utilizando el benzoato de bencilo. Yo preferiblemente, yo siempre trato de contarle mi experiencia, no me gusta mucho, siento que es muy irritativo y el paciente ya viene con bastante prurito, viene con esa piel seca, lastimada totalmente, entonces yo siento que les empeora las lesiones o que les irrita más la piel. Así que a mí me gusta mucho trabajar con la ivermectina. Creo que cuando hablamos de procesos parasitarios, la ivermectina es algo que me va a ayudar muchísimo. Lamentablemente no se consigue mucho en la farmacia,
pero las conseguimos en farmacias de manipulación. Inclusive se puede hacer preparar en gotas, calculando una gota por kilo, se puede hacer preparar en cápsulas de 6, ya para un adulto de 12 miligramos, o inclusive en crema o en lociones. Esa es la ventaja de hacer preparar algo. A mí me gusta combinar mucho lo que viene a ser la ivermectina con ivermectina les coloco vía oral y de manera local les aplico permetrina. Aquí en Bolivia no estamos consiguiendo mucho la permetrina, pero nuevamente les digo, la podemos hacer preparar porque llega muchas veces como materia prima, pero así un nombre comercial antes nos llegaba, pero por algún motivo se descontinuó, no sé, no invirtieron mucho las farmacias, entonces nos cuesta un poquito conseguirla, pero tal vez en otros países ustedes tienen la opción de conseguirla ya directamente como algún nombre comercial, ¿ya? Entonces, a mí me va muy bien, vía oral ivermectina y de manera local permetrina. Si es que mi paciente viene con mucho prurito, hasta que vaya eliminándose el parásito, yo puedo recomendarle también un antihistamínico, ¿no? Que vaya tomando en las noches durante 5 días hasta que el paciente vaya sintiendo disminución o mejoría del tema del prurito, ¿no? Eso vamos a adicionar según cuántas lesiones tenga mi paciente, según cómo yo lo vea tan desesperado. Ahora, esta es una patología, con esta imagen quiero decirle que este parásito no solamente va a estar en la piel ya del paciente. Esta es la patología donde tenemos que hacer un tratamiento a toda la familia. ¿Por qué? Hay una persona enferma, ya puede estar contagiando a otra, y así sucesivamente toda la familia se va a contagiar. Y ahí es donde fracasa el tratamiento. Aquellos pacientes que llegan y dicen, doctora, pero sí, a mí ya me dieron ivermectina, ya yo tomé esto, mejoró una semana y luego nuevamente volvió. ¿Por qué? Porque aquí yo debo recomendarle algunas medidas también. Aparte de hacer tratamiento al mismo tiempo, todos en la casa, tienen que mejorar el aseo de la casa. Yo siempre les digo, lave la ropa. Lamentablemente es un trabajo bien minucioso, pero es la manera de que podamos erradicar totalmente a este parásito. Lavar toda la ropa, de ser posible, hacerla hervir o tenderla a la hora en que el sol esté más fuerte, plancharla 2 o 3 veces. O sea, tiene que haber esas medidas aparte del tratamiento vía oral o local que esté haciendo toda la familia para que se pueda erradicar totalmente. Si no, son los fracasos de tratamiento. Ahora vamos a hablar de otra ectoparasitosis. Aquí veo que voy a detenerme un poquitito. Doctora, no consigo grabar. Obviamente, las diapositivas no se preocupen, yo se las puedo enviar, pero importante, aquí me dice Carol, importante preguntar si hay mascotas, porque en la mayoría de las veces los perritos tienen. Sí, algo que siempre preguntan es que le contagió esto el perro y la sarna del humano o la escabiosis del humano es una cosa. Una es del humano y hay otras que son de los perros. Entonces no es la misma sarna del perro lo que vemos en el adulto, ¿ya? Son otras variedades de sarcóptes, ¿ya? Entonces sí es bueno aclarar porque a veces las mamás dicen, llegó este perrito y entonces hay que matarlo al perro. No es necesario matar inclusive al perro. Yo les aclaro mucho eso porque la gente siempre le echa la culpa a los animales. Sí está bien preguntar, pero aquí tienen esa costumbre. Es que es el perro. Les aclaro, la escabiosis del humano es una, la escabiosis del perro es otra, ¿ya? Vamos a hablar un poquito sobre los piojos. Los piojos también es otra ectoparasitosis que vemos muy frecuente. ¿Qué antihistamínico, Katia? La verdad que yo siempre les pregunto qué tan fuerte, o sea, según la cantidad de lesiones que tenga el paciente. Pues si ya tiene, por decir, 15, 20 días la escabiosis, el paciente ya va a tener muchas lesiones y entonces está desesperado. Doctora, no puedo dormir. Ahí yo me voy con antihistamínicos más sedativos. Me gusta mucho o la loratadina o me gusta mucho la hidroxicina. Para mí creo que son una de las mejores. Si el paciente me dice o tiene pocas lesiones, no me pica mucho, puedo ir con una levocetiricina, una cetiricina. Eso es de acuerdo a la cantidad de lesiones que tenga el paciente o qué tan desesperado esté con eso, ¿ya? Hablemos un poquito sobre esta otra patología, la pediculosis. Bueno,
Nadie quiere tener pediculosis, esa es la realidad, nadie quiere tener pediculosis, pero yo la encuentro, no es que vayan a la consulta a un dermatólogo y digan, tengo pediculosis, ¿qué hago? La mayoría de las personas lo que hacen pues es ir a la farmacia, se compran champú, talcos, lociones, se hacen algún tratamiento para el cabello, pero lamentablemente yo la encuentro siempre en la consulta de manera ocasional, ¿ya? Aquellas personas que llegan y dicen, doctora, me pica el cabello, parece que me contagié un hongo. Siempre que ustedes les llega un paciente con picazón muy localizada en la región occipital, piensen que puede ser una pediculosis. Eso es algo que yo veo siempre en la consulta. Doctora, parece que cambié champú, me he contagiado un hongo o cambié el peine, algo así. Entonces, directamente, si está muy localizado en la parte occipital, sí o sí busquen o sospechen de pediculosis. Nadie quiere tener, yo realmente cuando llega un paciente y le digo, no, aquí tenemos piojos, hay una pediculosis. No, doctora, imposible. No sé por qué, nadie quiere tener. Imposible, doctora, pero si mi abuelita me revisó, mi tía me revisó, pero ¿qué hago yo en la consulta? Y una recomendación que les doy es demostrarle. Saco un pelito donde ve un liendre, pues a veces uno no puede agarrar directamente al piojo adulto, pero sí, digamos, sacarle un pelito donde él puede evidenciar los liendres y así confirmar. Si ustedes no hacen eso, jóvenes, el paciente sale y dice, la doctora no sabe, y ellos van a seguir creyendo que tienen un hongo, que tienen otro proceso, e inclusive alguna dermatitis de contacto, si ustedes no le demuestran que realmente hay piojos ahí. Nadie lo quiere tener, ni nadie cree que tiene esto. Pero para mí eso ha sido la mejor manera de poderles comprobar. O si es que ya mi paciente tiene mucha pediculosis y yo veo los piojos por la superficie del cuero cabelludo, entonces ahí le tomo una foto, y que eso lo he hecho en algunas ocasiones. Tomarle una foto y mostrarle, mire, ahí está el piojo. O directamente, aquí estos puntitos blancos son los liendres que usted tiene. Entonces, es una recomendación que les doy, que les va a servir mucho. Hay que demostrarle al paciente que realmente tiene la pediculosis, porque si no, no van a creer ese diagnóstico y piensen que el médico es malo o que no ha hecho una buena revisión o algo así del cabello, ¿ya? Entonces, todos conocemos los piojitos, pero recordemos un poquito sobre ellos. Son insectos succionadores y que se alimentan sobre todo de sangre. Y al picar, entonces, que producen la molestia o el prurito, ¿ya? Son ovíparos porque ponen huevos que se llaman liendres. Vamos a mostrar. Siguiente diapositiva. Ahora, estos piojos, imagínense, representan el 75% de la masa total de los animales del planeta. Muchísimo. Hay más de 3.000 especies de piojos conocidas, pero las que nos interesan sobre todo son las que afectan al humano. Sabemos que los animales también pueden tener distintos tipos de piojitos, pero ahora lo que nos interesan son estas 3 variedades que son las que afectan al humano. Y cuidado, sea pregunta de examen. Pedículos humanos capitis, pedículos humanos corpori y pitirius pubis, ¿ya? Entonces, aquí tenemos al liendre. El liendre tiene algunas características que siempre se depositan en unos centímetros del cuero cabelludo y tiene un pegamento muy, muy fuerte, muy resistente, que no se salen así tan fácilmente, ¿ya? El piojo que vemos, el pedículos humanos capitis, es el piojo de la cabeza, el que comúnmente vemos. Luego tenemos a un piojo que es el del cuerpo, y podemos tener un piojo que es de la zona púbica, de los genitales. Aquí más o menos es para recordar el ciclo de vida de un piojo. La hembra adulta vive en el cuero cabelludo y pone sus huevos cerca de la base de los cabellos. ¿Por qué nunca lo hace directamente en el cuero cabelludo? ¿Qué han pensado? ¿Por qué? Porque ella es inteligente, sabe de que el cuero cabelludo es grasoso. Si ella lo hace directamente ahí, los dientes se van a caer. Entonces le deja unos centímetros al cuero cabelludo para que ese aceitito también no interfiere y le favorezca que se desprendan. Y lo que hace es adherirlo muy bien porque tiene una sustancia, un pegamento que se adhiere mucho. Inclusive cuando tienen que desparasitarse de manera manual, tienen que ser esos peines tupiditos, o algunos le echan aceite, vaselina, para poder ayudar a desprenderlos del pelo, ¿ya? Una vez está depositado el huevo, vemos que a los 10 días ya se convierte en una ninfa. Y
en otros 10 días más, por así decirlo, se convierte en un adulto. Entonces, no es tan rápida la reproducción como vimos hace rato en una escabiosis. Ahora, sí es importante tener en cuenta que los huevos pueden sobrevivir hasta 10 días fuera del cabello y los piojos adultos hasta 3 días fuera del huésped también, ¿ya? Esto que estamos viendo aquí son los liendres, que por supuesto, dependiendo del color del cabello de la persona, los vamos a ver como que brillan un poquitito más, y lo que les decía, nunca están adheridos directamente al cuero cabelludo, siempre le dejan un espacio. Ya estos son los piojos adultos. Muchas veces se ven transparentes cuando no están con sangre, o sea, no acaban de alimentarse, o los podemos ver oscuros cuando acaban de alimentarse. Ellos, fíjense que tienen estas garras que le permite transportarse de un pelo a otro rápidamente, ¿ya? El modo de transmisión, contacto directo, cabeza a cabeza. Un dato que les doy, muchachos, se ha visto que muchas veces desde que han aumentado las selfies, han aumentado también la cantidad de pediculosis para que lo tengan en cuenta, ¿no? Selfie, selfie, todos se apegan, ahí está el contacto directo, cabeza a cabeza. O muchas veces un contacto directo al compartir sábanas, sombreros, cepillos, algún otro accesorio. No es bueno estarse prestando cosas del amigo, la amiga. No sabemos si puede tener, porque muchas de las personas no se dan cuenta que tienen esto. Ya les digo, siempre piensan que es un hongo, que es un champú que les hizo daño, algo así, pero nunca tienen en cuenta que puede haber esta patología, ¿ya? Y esto es lo que casi siempre veo en la región occipital, que son pequeñas escoriaciones o pequeñas pápulas eritematosas, que es donde se van alimentando los piojos. Aquí podemos ver un piojo adulto y como los liendres, ¿no? Ellos no sé por qué tienen cierta predilección por la parte occipital y eso le produce prurito a las personas y muchas veces hay lesiones escoriadas o sobreinfectadas en esa zona, ¿ya? Ahora, este es el piojo del cuerpo, pues él puede adherirse a cualquier pelo del cuerpo. Ahora estamos en una época en que ya no hay tanto vello, ¿no? A la gente le gusta depilarse, depilaciones láser, es muy raro el que le gusta tener bastante vello, entonces también eso ha hecho de que este tipo de piojo del cuerpo pues se vaya perdiendo un poco. Y este es el Pitirius pubis, el de los genitales, ¿no? Este es el de los genitales, es un poquito más gordito que el piojo adulto, pero ahí pueden ver la cantidad de huevos que puede producir. Entonces también no es bueno estar prestando ropa interior, algo así. Entonces, este tipo de parásitos más que todo se va a relacionar. Él va a afectar cualquier pelo, inclusive puede colonizar las pestañas. Obviamente son casos muy severos, pero ahí está, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues yo debo observar el piojo o directamente sus liendres, ¿ya? Es bueno buscar el piojo cuando el pelo está húmedo, eso va a disminuir lo que se mueven tan rápido y así yo lo voy a poder visualizar. Vemos que él se mueve rápido de 3 a 30 centímetros por minuto. Trabajar para poder visualizarlo con luz, mejor si se dispone de una lámpara o lupa, y estos peines que son un poquito para poder separar, bien tupidos, para poder separar los pelitos, ¿ya? Si hablamos de tratamiento, hay muchas opciones. Siempre las piretrinas es lo que más se utiliza, vienen en champú, vienen en loción. Alternativo sería la ivermectina oral. Yo eso siempre les dejo a criterio del paciente. Realmente se puede hacer inclusive ivermectina en champú, que da muy buenos resultados. Una cosa es eliminar el piojo adulto y otra cosa es eliminar los liendres. Entonces sí se recomienda también la desparasitación mecánica y ven que existen, ahora ya vienen hasta de acero inoxidable, estos peines muy tupiditos como para poder ir desprendiendo estos liendres, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una persona con esta parasitación muy severa y que tenga un cabello muy tupido, que realmente sea muy difícil retirar los liendres o visualizarlo? Hay pacientes que pueden tener el cabello así, entonces en casos muy severos, muchachos, ahí sí se recomienda retirar todo el cabello, ¿no? Raspar, quitarlo todo el cabello. Solo en casos severos, por si acaso, no es que la doctora Vargas dijo de que a todos los pacientes con pediculosis le vamos a cortar el cabello, no es necesario. Solo, como les pongo este ejemplo, en casos así muy severos, ¿ya? Terminada cada patología, yo voy a revisar los chats
para que no esté interrumpiendo tanto mi charla. Aquí me pregunta Edson, doctora, ¿por qué hay personas que tienen más piojos que los otros? ¿Tiene que ver con la sangre de cada uno? No, en realidad es la infestación. No tiene nada que ver con la sangre. No es que uno tenga sangre más dulce, no, para nada. Simplemente que yo pienso que es una persona que tal vez no ha tomado la precaución o no sospecha que puede tener estos parásitos y ha dejado avanzar mucho tiempo, digamos, ¿no? Les vuelvo a repetir, es que es increíble cómo las personas no piensan en que hay esta patología. O sea, nadie quiere tener el piojo. Y por eso mismo a mí me cuesta, cuando tengo que hacer un diagnóstico de pediculosis en la consulta, tengo que sacarles el pelo, muchachos. Nadie quiere tenerlo. No, doctora, imposible. Pero si mi abuelita me ha revisado anoche la cabeza, no lo sé. Pero sin embargo, yo lo encuentro. Y siempre veo, doctora, es un hongo. Es que no puede ser posible, es un hongo. Entonces, el hongo, ahí tengo que sacar los liendres. Entonces, ya cuando llega un paciente con muchos piojos, ya sea adulto o liendre, pues también hay que ver el tiempo en que ha estado con todo este proceso, ¿ya? ¿Qué me pone Gustavo? Pediculosis capitis en otras partes del cuerpo puede tener relación con el estado inmunitario del paciente. En realidad, yo no he visto algo así. Sí he visto en pacientes muchas veces que no tienen un aseo adecuado, en pacientes con trastornos neurológicos, sí, porque tal vez ellos no dicen me está picando la cabeza, y por eso es que llegan a estados muy avanzados, tanto del piojo de la cabeza como del piojo del cuerpo o de los genitales, ¿ya? No he visto algo que tenga relación con que, por decir, es un paciente VIH, es un paciente oncológico, no, porque estos son parásitos que aprovechan de manera oportunista de ir colonizando a los pelos del cuerpo, ¿ya? Hablemos de otra patología parasitaria como es la larva migrans. La larva migrans, esto sí vemos muchísimo en la consulta. Las larvas migrans son producidas por ancilostomas, ya sea el caninum o el brasiliense. Estos helmintos no son del humano. Quiero que presten atención. Ellos no son del humano, no deberían estar ahí. Realmente, ¿cómo hace contacto el humano? Pues de manera ocasional. Normalmente este tipo de parásitos se encuentran en el intestino de los animales, perros, gatos. Si ellos no son desparasitados por los adultos, pues efectivamente la única manera que tienen es tratar de eliminar a través de las heces este tipo de parásitos. Y accidentalmente viene el humano al caminar descalzo, al recostarse en una superficie contaminada. Recordemos que hay ciertas zonas tropicales, subtropicales, pues le va a favorecer la humedad, va a favorecer a que estas larvas proliferen más rápido. Aquellas personas que están más en contacto con tierra, jardineros, albañiles, todo este tipo de personas son las que pues fácilmente se agarran este tipo de parásitos. Personas que tienen muchos gatos, muchos perros y que no tienen la precaución de desparasitarlos, pues también al recoger las heces o no hacer un buen aseo de la casa, pues se van a contagiar, ¿ya? Y ahí les he puesto un ejemplo también, los parques, ahora que están muy de moda los condominios, que tienen areneros, no es bueno llevar a los animales a que hagan sus necesidades ahí. Recuerden que luego van niños, están jugando en la arena y ahí se pueden contagiar, ¿ya? Entonces, esta es una patología muy frecuente. Recuerden que vivimos en ambientes tropicales, húmedos, y eso le va a favorecer. Aquí les he colocado el ejemplo. Fíjense, el típico ejemplo, un perrito, pues, haciendo sus necesidades en la arena, posteriormente, peor, si el dueño no recoge muchas veces las heces de estos animales, eso luego se va desintegrando y ahí queda esa zona contaminada. Viene el humano, descalzo, pisó esa zona y ahí aprovechan las larvas de ingresar en la piel. Entonces, ¿cómo comienza esto? Al principio, el paciente puede tener un pequeño eritema. Aunque aquí dice levemente pruriginoso, yo siempre he visto pacientes que en 48 horas, doctora, me pica. No es tan fácil reconocer esta patología cuando el paciente llega en 48, 72 horas, porque solamente presenta prurito y puede haber algo de eritema. En cambio, cuando el paciente ya viene 1 o 2 semanas posterior de que ingresó la larva en la piel, sí ya es muy fácil reconocerlo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mi trayecto serpentiginoso
muy típico de esta patología, pero a veces, y ha pasado en muchas ocasiones, doctora, fui donde tal médico y él no me dijo que tenía esto. ¿Por qué? Porque seguramente no lo vio el trayecto, pero yo debo sospechar de esta patología. Entonces, después de haber un ligero eritema, 4 a 6 días comienza la actividad migratoria, que puede aparecer de 1 a 2 centímetros diariamente. Entonces, si mi paciente tiene todo un trayecto serpentiginoso, ya yo tengo que tener en cuenta que eso tiene 2, 3 o hasta 4 semanas, ¿ya? Sí, el prurito es bastante intenso en esta patología, pero mejor veamos cuáles son las manifestaciones clínicas que yo voy a tener. Puede haber eritema, puede haber vesículo, ampollas. Sí, donde ingresa la larva puede ver esa zona un poquito más lastimada, ampollas, a veces úlceras. La morfología serpentiginosa típica, esta es. Este es el trayecto que nosotros vamos a buscar en la piel. A veces, muchachos, les voy a decir algo, no llega ese trayecto tan notorio. ¿Por qué? Porque el paciente acostumbra a utilizar cremas polivalentes, que siempre les he dicho, cremas con corticoides, y el corticoide lo que va a hacer es eliminar el trayecto rojo, pero sin embargo no elimina la larva. Entonces hay algunos pacientes que dicen, doctora, mire, me está saliendo otro puntito por aquí, esto está como avanzando, entonces ya ustedes deben sospechar que puede ser esto, ¿ya? Eso, lo ideal es encontrarlo el trayecto, pero en algunos pacientes que les diga, doctora, tenía un puntito aquí y luego está avanzando, lo único que avanza puede ser esto. Hay bastante prurito y si las lesiones están sobreinfectadas, dolor. Aquí les muestro algunas imágenes, fíjense, aquí por ejemplo pudo haber ingresado la larva y cómo está haciendo el trayecto. Aquí hay otra larva, migran, casi siempre las zonas de predilección son brazos, piernas, aunque cualquier superficie que yo me apoye y esté contaminada, voy a tener eso. O ya casos más avanzados por el prurito. Toda lesión que produce prurito, puedo tener lesiones escoriadas, ¿ya? Aquí es el caso de, por ejemplo, un paciente albañil. Fíjense, ellos están retirando escombros, pues están en contacto con la tierra, cualquier superficie. Vean, donde ingresa la larva pueden haber escoriaciones. No siempre va a ingresar una larva, eso va a depender de la zona que tan contaminada esté. Hay pacientes que tienen múltiples focos. Fíjense aquí en este brazo, tenemos un brazo con pocas larvas y este otro que tiene múltiples focos, ¿no? Y este es un paciente muy curioso, lo tuve en la consulta y me dice, doctora, creo que tengo un hongo en la espalda, me pica demasiado. Más o menos tenía unos 20 días de evolución. Cuando yo reviso la espalda, miren, yo no veo ningún hongo. Directamente veo una placa con bastantes trayectos serpentiginosos. Vean la cantidad de lesiones de larvas que tiene este paciente. Este es un paciente, jugó fútbol un fin de semana, posteriormente se recostó en el pasto. Lamentablemente la zona en que él se recostó pues estaba bastante infectada de estas larvas, así que ahí por eso tenemos las lesiones muy localizadas. Pero cuando son muchas, yo no voy a poder ver solamente un trayecto, sino veo una placa, puede estar bastante escoriada por el prurito, pero sí en los laterales ya puedo evidenciar la presencia de las larvas. ¿Cómo traté a este paciente? Les digo, todo proceso parasitario, la ivermectina es mágica. A mí me gusta mucho, entonces ahí sí o sí vamos a tener un buen resultado. Yo en este paciente trabajé tiabendazol, que es otro antiparasitario muy bueno de manera local, y le di ivermectina 12 miligramos durante 2 días seguidos y repetir a la siguiente semana como un refuerzo. Siempre reviso al paciente a la semana y vean, esta es la evolución. Prácticamente ya tenemos algo de lesiones hipo o hiperpigmentadas. Hemos eliminado bastante cantidad de larvas. Aún puedo evidenciar algunas alrededor, pero para eso es que va el refuerzo la semana siguiente. Siempre hagan un refuerzo, eso lo recomiendo. Otra paciente, esta es una niña que llega a la consulta con un diagnóstico de herpes zóster. Si bien sabemos que hay cierta predilección por esta región, ¿no? En el herpes zóster, no todo paciente que llegue con una lesión ahí quiere decir que tiene sí o sí herpes zóster. Yo por eso debo distinguir, o sea, reconocer qué es lo que yo voy a buscar en esta patología. Trayecto serpentiginoso, sí o sí, me va a hacer la larva migra. Vean, los trayectos serpentiginosos, ¿dónde están aquí ampollas, microvesículas agrupadas? ¿Qué es lo que yo buscaría en un herpes? Entonces, a veces da vergüenza cuando un paciente llega con un diagnóstico erróneo así, tomando aciclovir sin mejoría, por supuesto. Igual en esta paciente, pero de acuerdo a su edad, le di cápsulas de 6 miligramos, 2 días seguidos, repetir a la semana, y una cremita con tiabendazol, y aquí pueden ver la evolución a la semana.
ya solamente tengo un poco de hiperpigmentación residual que hidratando esa piel se va a perder. Entonces, la ivermectina en procesos parasitarios da muy, muy buenos resultados. Entonces, tratamiento. Ivermectina, si ustedes quieren vía oral o si quieren de manera local, pero a mí me gusta combinarle así. Siempre, y les decía lo mismo en micosis y lo mismo en bacteriana. Ingresen con un antibiótico vía oral y con otra molécula de manera local, como para reforzar más el tratamiento. Entonces, en algunos pacientes, inclusive hay casos descritos de crioterapia, trabajar con frío, con nitrógeno líquido. Hay que tener en cuenta de que el nitrógeno líquido puede producir grandes quemaduras. En las zonas rurales inclusive les aplican el cebo de la vela o tratan de quemar ahí la larva, pero si tenemos estas otras opciones, ¿para qué hacer grandes quemaduras en la piel que pueden dejar una fea cicatriz? Yo me quedo con la ivermectina y con el tiabendazol y a mí me ha dado muy buenos resultados. Y es lo que yo les recomiendo. Otro proceso parasitario es la tungiasis. ¿Alguna vez escucharon de ello? Tungiasis. Niwa, le dicen en algunos países. Esta es una infección cutánea zoonótica causada por pulgas hembras del género Tunga. Existen muchas especies, pero las que vemos más es la Tunga penetrans. Este insecto recibe varios nombres según la localización: Niwa, bicho de pie, bicho de cachorro, pulga de arella, chica, pico, pique o jigger en Estados Unidos, ¿ya? Esto es más o menos para que ustedes puedan ver cómo es la pulga. La pulga hembra madura mide 1 milímetro de largo, es como que aplanada, tiene un color pardo, rojizo, marrón, amarillento, la cabeza presenta par de ojos y antenas cortas, tiene unas piezas bucales que le sirven como para perforar la piel y su función es ¿qué? Alimentarse de sangre. Y un tórax con 6 patas adaptadas justamente para saltar, ¿ya? La tungiasis es una patología propia de las zonas pobres. Siempre las vemos en zonas rurales, muchas veces en ranchos, en establos, cobertizos, gallineros. Entonces hay que tener en cuenta, no solamente puede afectar esto a los humanos, también afecta a los animales, ¿ya? La infestación muchas veces se ve favorecida, ¿por qué? Por malos hábitos como caminar descalzo, dormir sobre el suelo o una deficiente higiene, ¿ya? Tiende a aparecer más en niños, ancianos o personas con discapacidades, ahí como pueden ver en la imagen. El ciclo de vida, pues igual, si hay una persona que está descalza, siempre vemos que la zona de predilección son las extremidades. Aquí vemos que la hembra, una vez ingresa a la piel, ella al penetrar es como que produce una anestesia y la persona no se da cuenta que está ingresando este parásito, ¿ya? La hembra se vuelve un poquito más gordita, se vuelve hipertrófica, aumenta de tamaño y ella realmente, ¿qué hace? Su función es llegar a la piel, alimentarse, engordarse, reproducirse y prácticamente morir. Esa es su función. Aquí pueden ver, la hembra se vuelve gordita, posteriormente 3 semanas comienza a expulsar los huevos. ¿Cuántos huevos puede colocar una sola hembra? De 200 a 400. Una vez se va el último huevo, prácticamente la hembra muere. Su función fue reproducirse. Ya posterior a las 3 semanas, ese huevito ya se convierte en un adulto que listo para nuevamente infectar. Clínicamente yo voy a tener, y aquí les he puesto en la imagen, una pápula eritematosa, parduzca, con un punto central oscuro. Y muchas veces ese es ¿qué se llama? La tunga penetra, ¿ya? Puede ser asintomática al principio, pero posteriormente se vuelve pruriginosa y sobre todo cuando ella va engordando, hay una reacción en el cuerpo, así como de cuerpo extraño. Y por eso es que puede haber dolor. La mayoría de los pacientes no sienten picazón, más que todo dolor. Me duele al topar esa zona. La lesión vemos que va aumentando progresivamente. ¿Por qué? Porque les había dicho de que su función es alimentarse de la sangre y reproducirse. Y aquí hay una triada característica que vendría a ser el punto negro central, aquí que estamos viendo, un halo translúcido alrededor, que prácticamente es donde está reproduciéndose, y una zona hiperqueratósica. La piel dice, aquí hay un cuerpo extraño y hace como un collarete, le hace como un caminito, ¿ya? Las lesiones muchas veces encontramos una o en zonas muy endémicas encontramos más, ¿ya? Muchas veces cuando son muchos focos da un aspecto como de panal de abejas. La mayoría de los casos se presentan el 95% en los pies,
la evolución de esta patología es autolimitada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en 3 semanas de una persona en zonas endémicas, y lo más frecuente que vemos es la impetiginización por el dolor o el prurito de que lo infecten. Aquí pueden tener, este es el collarete que hace la tunga penetra, es como que busca un colchoncito como para poder reproducirse. Aquí podemos ver cómo deja la colita para afuera, y estos son los huevos. ¿Alguien me habló? Disculpe, a partir de la triada que habló, se cortó el audio, no conseguimos escuchar. ¿Qué fue lo que dijo? A partir de la triada, debe ser por el internet. ¿Quieren que...? A ver. Desde la triada, todo esto no han podido escuchar. Acá. Aquí quedaron. Ahora me están escuchando, es que me avisan. Doctora, Sí, ahora ¿puedes sí, doctora. repetir de la triada? Ok. Vamos a retroceder. El punto negro. Así es que ustedes van a buscar dolor, por supuesto, en el paciente va a haber el puntito negro central, el halo translúcido alrededor, que ya puede ser la presencia de los huevos, y ese collarete, es como que ella busca un colchoncito, en realidad es una reacción del cuerpo porque hay un cuerpo extraño y él trata de fibrosarlo, ¿ya? Pero eso le favorece como para que se acomode como un colchoncito y que pueda reproducirse. Las lesiones, normalmente puede haber 1, 2 lesiones. En zonas muy endémicas pueden haber muchas lesiones, o sea, pueden haber varios focos, y eso puede dar un aspecto de imagen en panal de abejas. Les decía, el 95% de los casos casi siempre los vemos en los pies. Se fue la doctora, qué pedo. ¿Nos tenemos que salir o esperamos nomás? Yo creo que vos tenés que pasar la clase, Iván. Ya vos de ejemplo pon tus verrugas y sarnas. Ya, yo sigo dando la clase, entonces vamos a... Dale, John Lennon, metele Imagine. Sí. Oye, ¿quién es ese ratón? Qué bueno. Vamos esperar o próximo link que a doutora deve enviar aí no grupo. Carol deve se encargar. Edson. A doutora caiu, a internet dela travou. Sí.